Buenos días y bienvenidos una vez más a este gran ministerio de Tetelestai. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio que lleva por título En Marcha hacia Armagedón y ya casi vamos llegando al final. Entonces hoy vamos a tratar el tema de la tribulación. ¿Qué es la tribulación? ¿Cómo se divide? Porque una cosa es la tribulación y otra cosa es la gran tribulación. Es el mismo lapso de tiempo, pero vamos a ver cuál es la diferencia de la primera parte de la tribulación y la segunda parte de esa tribulación. Entonces toma tu Biblia porque vamos a estudiar un capítulo muy interesante en la palabra que es Mateo 24. Y quiero hacerte esta invitación. Si a ti te gusta la profecía y quieres estudiar profecía, este capítulo 24 es capítulo clave y deberías conocerlo. Porque este capítulo de Mateo te va a llevar al Antiguo Testamento, te va a llevar a Daniel, te va a llevar a Ezequiel, te va a mandar a Apocalipsis y a otros profetas. Entonces es como un centro, que es donde se conectan muchas profecías del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y especialmente del libro de Apocalipsis. Vamos a leer hoy lo que es la tribulación. Y vamos a leer solamente en Mateo 24, 3 versículos para empezar. Y luego le entramos de lleno, porque este capítulo está lleno de información. Es un capítulo largo, pero créeme, te trae gozo a las personas que creen en Jesús ya en este momento, que han puesto, esas personas que pusieron su fe y esperanza en Él, no tienen por qué preocuparse. Pero aquellos que no han puesto su fe y esperanza en Cristo Jesús, créeme, este capítulo es horrible. Porque les va a hablar de lo que le espera a todos aquellos que no recibieron a Jesús como Señor y Salvador y van a pasar por la tribulación. Entonces toma tu Biblia, Mateo 24, versículo 1, 2 y 3. Dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Ven todo esto? De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del tiempo o el fin del siglo? ¡Wow! Quiero que pongas atención que Mateo 24, estos son los puntos que va a tocar. El primero, ¿cuándo van a pasar estas cosas? Que es la primera pregunta que hacen. El segundo punto, ¿cuáles van a ser las señales de tu segunda venida? Y el tercer punto, ¿cuáles van a ser las señales y cómo van a estar los días en los últimos tiempos? Ese es el mensaje de Mateo 24 y es lo que vamos a estudiar ahorita. Entonces vamos a hacer una oración rapidito para pedirle a Dios que bendiga este estudio y que fortalezca tu conocimiento bíblico y tu fe en Él. ¿Ok? Ahí donde estás, cierra los ojos y ora conmigo. Algo así más o menos simple. Papi, te damos gracias por esta mañana y por tu palabra. Porque es real y verdadera y por tu fidelidad. Porque nos hablas, Señor, y nos presentas el futuro por adelantado. Te quiero suplicar que todos aquellos que escuchen este estudio sean bendecidos a través del poder del Espíritu Santo. Pero especialmente aquellos que no te conocen, te pido que los traigas a ti. Que te acepten y te conozcan como Rey y Salvador. Y que eviten pasar por este horrible tiempo de la tribulación. Todo esto, papi, te lo pido en el precioso nombre de Yeshua, que es nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Ok, vamos a entrarle entonces. Primeramente, es interesante que el Señor les dice: ¿sabes qué? Ven a ese templo. Recuerda que el templo de los judíos de este tiempo se consideraba como una de las maravillas del mundo antiguo. Era una de las maravillas del mundo, era preciosísimo. Te voy a poner unas imágenes para que veas qué precioso era el templo por fuera y por dentro. Y Jesús les dice: ¿sí ves este templo? Bueno, yo te aseguro una cosa, que no va a quedar piedra sobre piedra, va a ser derribado. Y después le hacen la pregunta del millón. Pero me llama la atención algo en el versículo 3. Observa cómo inicia el versículo 3. Dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, esa expresión aparte, en otras Biblias dice que se acercaron de una manera privada. Es decir, lo que vamos a ver ahorita fue nada más para un grupito de personas en privado, no fue para todos. Y los discípulos hacen tres preguntas, tres comentarios muy importantes que tú y yo deberíamos ponerle atención. El primero es esto: dinos cuándo van a pasar estas cosas. ¿Cuáles cosas? Lo que les acaba de decir, que el templo va a ser destruido. El segundo punto: ¿cuáles van a ser las señales de tu segunda venida? Y en tercer punto, Señor, ¿cómo van a estar los días en los últimos tiempos? ¿Cuáles van a ser las señales de los últimos tiempos? Que es decir, el tiempo que tú y yo estamos viviendo ahorita en este año 2024.
Ese es el punto. Para comenzar vamos a regresarnos con lo del templo, porque es interesante. Quiero que te des una idea de qué tan precisa y la veracidad que tiene la palabra de Dios en profecía. Cuando dice una profecía, cuando la Escritura te presenta una profecía que viene de Dios, créeme que se va a cumplir a pie de la letra, a un 100%. Y aquí vemos un ejemplo de esos. Este pasaje donde habla Jesús y les dice, ves el templo y vas a ver cómo el templo va a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra. Déjame decirte qué pasó en el año 70. Después de que Jesús muere y resucita y se va al cielo, unos 34 años después más o menos, llegan los romanos. Llegan el Imperio Romano y llegan a rodear la ciudad de Jerusalén. Todos los judíos corrieron adentro de la ciudad a esconderse, especialmente al templo. Se metieron hasta allá porque venían los romanos y sitiaron la ciudad y se metieron los judíos, cerraron puertas y no salimos. Y tampoco entraron los romanos. Los romanos lo que hicieron fue esto. Sitiaron la ciudad y dijeron, déjenlos, se les va a acabar el agua, se les van a acabar los víveres, la comida y van a abrir la puerta. Es cuando nos vamos a meter, los vamos a matar y vamos a saquear la ciudad. Ese era el plan. Pero los romanos, siendo romanos, eran unos animales, en serio, los soldados. Este ejército fue una legión que venía bajo el mando de un general que se llamaba Tito. Y Tito puso todo su ejército rodeando la ciudad de Jerusalén. Pero en una de esas, en una borrachera, en una loquera que tenían los romanos, esperando semana tras semana que abrieran las puertas, los romanos empezaron a desesperar, empezaron las borracheras, las fiestas. Y en una de esas, dice la historia, que un soldado romano tomó una flecha con fuego y la lanza hacia el templo. Y de una u otra manera, esa flecha con fuego entra al templo y se prende. Había cortinas en el templo, había madera dentro del templo, porque muchos de los artefactos y de los utensilios que había dentro del templo eran de madera. Había aceite, porque había ahora sí que lumbreras adentro, y ese aceite se ocupaba. La cosa es que se prende el templo y se quemó por dentro, y toda la gente ahí también. Fue horrible lo que sucedió. Después de eso, ya cuando murieron todos, entraron los romanos. Y cuando entraron al templo, se quedaron con los ojos cuadrados, se quedaron con la boca abierta. ¿Y sabes por qué? Porque el templo adentro tenía las paredes forradas de oro. Había otros artefactos que eran de oro. Esta, por ejemplo, mira, esta es el Arca de la Alianza. Es la que está buscando Indiana Jones. Yo la encontré. No, esta es el Arca de la Alianza. Bueno, esta arquita también era de oro y la tenían ahí adentro del templo. Todo ese oro que había en el templo, especialmente de las paredes porque estaban forradas, se disolvió, se fundió por el calor del fuego. ¿Y sabes qué pasó? El oro se empezó a meter, como se hizo líquido, se metió entre las grietas de las piedras del templo, que formaban el templo. Cuando los romanos entraron y se dieron cuenta que era oro el que estaba derretido y fundido entre las paredes, dieron la orden, saquen todo ese oro de aquí y nos lo llevamos a Roma. ¿Sabes qué hicieron? Empezaron a agarrar piedra, con marro y cincel, a tumbarlas piedra por piedra y sacaron todo el oro y se lo llevaron. Y la profecía, así como dijo Jesús, que no va a quedar piedra sobre piedra, tomó lugar. Esa es la profecía bíblica. El tiempo comprobó lo que dijo Jesús. Y en Mateo 24 es lo que vamos a ver. Nos dice, ya se cumplió la primera. Ese templo fue destruido y así pasó. No hubo piedra sobre piedra. Pero la segunda parte de la pregunta es, dinos, ¿cuáles van a ser las señales de tu segunda venida y del fin del tiempo? Vamos a regresarnos entonces al versículo 4 para seguir desde ahí. Dice, respondiendo Jesús a esa pregunta, una vez más la pregunta es, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Y qué será? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Aquí empiezan las señales. Dios les va a dar las señales. Cuando veas el mundo de esta manera, no tardo en regresar. Observa cuál es la primera señal que les da. El versículo 4 dice así, respondió Jesús y les dijo, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¡Wow! Esto es increíble, es muy importante. Recuerda cuando le preguntan a Jesús, dinos cuáles van a ser las señales de tu venida, Señor. Jesús no les dijo, pongan atención porque va a venir el anticristo, un hombre malísimo, y viene con el falso profeta. No dijo nada de eso. Tampoco dijo, va a haber guerras y va a haber muerte y pestilencia. No, tampoco. Lo primero que dijo fue esto,
tengan cuidado de que nadie los engañe, porque en los últimos días va a haber mucho engaño y mucha falsedad. Va a haber muchos fanfarrones y muchos charlatanes que van a llegar diciendo, yo soy el Cristo. Es lo primero que les dijo, es la primera señal. El punto es tan importante de lo que está diciendo Jesús acerca del engaño, que lo menciona 3 veces en este capítulo. El versículo 11 lo vuelve a repetir y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El falso evangelio, los falsos profetas, los falsos cristianos van a surgir y van a engañar a mucha gente. La tercera vez que se menciona es en el mismo capítulo, en Mateo 24, versículo 24, y dice así, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los mismos escogidos. No, checa de qué tamaño va a ser el engaño. Van a llegar con un poder increíble de Satanás. Este no es poder de Dios. Van a hacer milagros, señales y prodigios. La gente se va a quedar admirada con la boca abierta. Y dice que vienen con tanto poder esas señales que de ser posible van a engañar incluso a los escogidos, al pueblo de Dios, a los judíos y a aquellos que van a poner su fe en Cristo Jesús. Créeme que esto que viene en el futuro es horrible. Hoy ya lo empezamos a ver. Hay mucha falsedad, hay mucho falso evangelio. Evangelios que de plano, cuando los comparas con lo que dice la palabra, no van. Hay personas que se dan títulos y se llaman siervos de Dios cuando realmente están engañando a la gente. Y dice Jesús, en los últimos días va a haber eso. Déjame te doy un ejemplo claro. En Apocalipsis 13, el versículo 12 más o menos creo es, déjame lo encuentro, habla más o menos esto el pasaje. Ya sé que el versículo 13 dice así, mira de qué tamaño van a estar el engaño. Dice, también hace grandes señales, y se está refiriendo al falso profeta. También hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, es decir, del anticristo. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Esto lo vimos la semana pasada o hace 2 semanas, los últimos estudios, de cómo el anticristo y el falso profeta van a llegar con señales tan poderosas que van a engañar al mundo entero. Mucha gente va a ser engañada y van a terminar en el infierno. Es importante notar que la primera señal, dice Dios, tengan cuidado porque el engaño va a estar a la orden del día y van a traer señales y prodigios. En la segunda señal la encontramos en el versículo 6. Dice así, y van a oír de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Va a haber guerras y va a haber comentarios de que se escucha que va a haber una guerra por aquí o por allá. Dice el Señor, ya, eso es normal, eso se va a escuchar. Pero el fin todavía no llega. Eso es algo que tú y yo estamos viendo ahorita. Hay guerras por todos lados. Pero no solo eso. Ahorita se está hablando en este año 24, de 2024. Es noviembre. Se está escuchando de una posible guerra entre Irán e Israel. Esa guerra se va a poner seria si es que toma lugar. Porque ahí vas a encontrar a lo que es Ezequiel 38 y 39, se podría cumplir esa profecía ahí. Entonces pongan la atención, pero son rumores de guerra. Y es lo que dice aquí el pasaje. Va a haber guerras como la que ahorita está en Ucrania y Rusia. Pero también hay rumores de que puede haber otra y lo estamos viendo. Pero no solo eso. Ve lo que dice el pasaje. Dice que así van a estar y se va a levantar, el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en lugares diferentes, y todo esto será el principio de los dolores. Es decir, una vez que veas esas guerras, una vez que veas, que escuches los rumores de guerras, y una vez que veas que se complemente con la pestilencia, que son como enfermedades. Aquí dice pestes, es una enfermedad. Apenas salimos del COVID-19, COVID-19. Es una enfermedad, esa no se había visto en no sé cuántos años, man. Le pegó al mundo entero. Y ya se cumplió. Y dice que va a haber hambre. My goodness.
Hoy en día, tú y yo, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, créeme que el hambre no se conoce. Aquí hasta el más pobre come. Dios ha bendecido a la nación de esa manera. Pero hay lugares en el mundo entero donde el hambre, créeme, mucha gente se va a dormir sin comer, muchos niños mueren de hambre. Esto incrementa con el pasar de los años, no mejora. Y lo podemos ver hoy en día. ¿Cuántas organizaciones cristianas no están saliendo a llevar comida, víveres a la gente que está realmente en una pobreza increíble? Eso no se escucha aquí o en México tanto, pero hay países, especialmente continentes como África, donde el hambre siempre ha sido un problema. Y también aquí en las Américas, ¿te acuerdas hace algunos 2, 3 años atrás? Venezuela la pasaron muy mal, no tenían qué comer, la cosa estaba seria. Y eso es algo que se está viendo más constantemente. Y desde el tercer punto se habla de terremotos. Bueno, terremotos hay por todos lados. La cosa es esta, que cuando dice el pasaje, cuando veas todas estas señales, entonces este es el principio. Y créeme que esto ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo señales de la segunda venida de Jesús. Una de las primeras que están aquí. Entonces, ve el siguiente pasaje, el versículo 9. Es interesante. Esto me llama mucho la atención. Dice, entonces los entregarán a tribulación. Los entregarán, ¿a quién se refiere? Este pasaje en Mateo 24 está dirigido 100% al pueblo judío. Ahorita lo vamos a ver. Y me llama la atención que dice aquí esto. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Dice que Israel los van a entregar, los van a mandar a tribulación y los van a matar. En el mundo entero, más adelante. Pero simplemente, ¿qué pasó el año pasado? En octubre 7 del 2023. ¿Sí te acuerdas? Esa organización terrorista Hamas entró a Israel y mató cientos de israelitas y se llevaron a muchos cautivos. Y muchos de ellos murieron también. Aquí dice el pasaje, va a haber persecución. Dice que los van a matar, los van a entregar a tribulación. Y créeme, esa ha sido la historia de Israel. Pero hoy en día, esto ya es más frecuente. Ya los matan, los mataron en sus casas mientras dormían, se metieron, los violan. Fue horrible lo que les pasó. Y dice la palabra, eso vas a ver en los últimos días. Y ya lo estamos viendo. Sigue diciendo el pasaje, los van a aborrecer por todas las gentes, por mi nombre, en el mundo entero. Ya dice que van a ser aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mira, el que seas judío hoy en día, en Europa, por ejemplo, hay mucho antisemitismo también, ya lo rechazan. En todas partes. Las gentes no los quieren. Y recuerda, la nación de Israel es un pueblo que Dios escogió, son sus escogidos. Él nunca se va a olvidar de ellos porque su promesa es eterna. Y son su pueblo. Pero ya les promete aquí, esto les va a pasar. Por mi nombre. Si eres cristiano, como lo soy yo, muchas veces te persiguen, te gritan, te critican, te echan por fuera, te hacen a un lado, porque eres cristiano, porque tus valores son bíblicos, porque vives basado en lo que dice la Escritura, honras la vida, respetas al adulto, tratas de ser honesto, tratas de vivir una vida recta, y eso es algo que el mundo rechaza hoy en día. Ahora, mientras más mientas, mientras más palancas tengas amigos por aquí que te ayuden a conectar, que sepan engañar y consiguen cosas, trabajos, posiciones en gobierno, qué sé yo. Todo eso es algo que necesitas para sobresalir en una nación hoy en día, porque así están de corrompidas las naciones. Pero Dios quiere que vivas una vida recta y mientras seas esa luz, créeme, en la oscuridad no te van a aceptar. Y eso es lo que dice el pasaje. Y ya estamos ahí. Pero veamos el siguiente punto, la siguiente señal. Vamos rápidamente hasta abajo, aquí es el versículo 14 para continuar. Dice entonces, esta es la señal número 3, dice, y será predicado este evangelio de reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vámonos, aquí es donde llega el final. Ya vimos cuándo es el principio, y aquí dice la palabra, esto es el final. Cuando el evangelio se proclame por el mundo entero, llegará el final. ¿Sabes qué? Es increíble esto, es muy bonito cómo Dios está trabajando a través de las naciones y de misioneros y de muchas iglesias en el mundo entero, especialmente aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. De aquí están las iglesias y de aquí de este país mandan misioneros por todo el mundo. Y yo conozco a varios de ellos.
Hace como 3 semanas fui a una conferencia aquí en Anaheim, una conferencia cristiana para hombres nada más, líderes y todo ese rollo. Y me llamó mucho la atención porque van organizaciones a presentar, a promover lo que están haciendo. Y conocí por lo menos 3 organizaciones que se dedican a traducir el Evangelio de Cristo Jesús a idiomas y dialectos en África. Yo como, sí, decía, como allá no hay luz como hay aquí, como no tiene la misma tecnología que tenemos, hicieron Biblias que hablan, o sea, son como unos MP3, y les meten memoria y le ponen un panel solar chiquito. Dice, eso sí tienen en África, mucho sol. Entonces ese panel solar agarra el sol, crea electricidad, energía, y el MP3, ahí ellos están traduciendo el Evangelio en el idioma, el dialecto de esas personas, y están llevando el Evangelio hasta allá. Dice la palabra que el Evangelio va a salir por el mundo entero. Y créeme, en esos rincones de la tierra, donde hay idiomas que se desconocen, estos chavos, estos misioneros, estas organizaciones están creando el Evangelio y lo están presentando de una manera que la gente se está salvando. Y dice Dios, cuando se projale el Evangelio por el mundo entero, es cuando voy a regresar. Y créeme, ahorita ya mucha gente, especialmente en mundos como, o en Europa, por ejemplo, en continentes como Europa, en América, no tenemos excusa. El Evangelio ya llegó aquí. Y depende de ti qué vas a hacer con él. Porque Dios te va a ser responsable y te va a pedir cuentas acerca de eso. Esa es la otra señal. Señal número 3, que el Evangelio se tiene que proclamar por el mundo entero. Señal número 4, checa esta. Esta es muy interesante. Esta viene en un futuro y esta profecía no se puede cumplir ahorita todavía y ahorita vas a ver por qué. Dice el pasaje, versículo 15, señal 4. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, que entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva hacia atrás para tomar su capa. Aquí va a pasar algo muy interesante. Horrible es esto. Aquí vamos a ver ahorita que es el inicio de la gran tribulación. Hasta ahorita, por decirlo así, lo que estamos leyendo en Mateo 24, sabemos que va a haber tribulación. Una vez que la iglesia es removida de la tierra a través del arrebato de la iglesia, unos años después, no sabemos meses o años tal vez, inicia la gran tribulación. Pero la tribulación se divide en 2 partes. Una tribulación simple y después la gran tribulación. Bueno, aquí estamos a punto de entrar en la segunda parte que es la gran tribulación y así nos va a presentar el versículo 21. Pero quiero que entiendas lo que está pasando aquí. Este tipo de profecía, este pasaje lo tienes que entender y tienes que irte a la historia, porque es muy interesante lo que pasó. Observa lo que dice el pasaje en el versículo 15. Por lo tanto, cuando veas en el lugar santo, que es el templo del judío, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entre paréntesis dice esto, el que lee, entienda. Créeme, muchas de las personas que leen ese pasaje no entienden qué pasó, a qué se refiere Daniel. Daniel, cuando estaba dando sus profecías en el capítulo 9 y en el capítulo 11, habló de que iba a pasar esto. Hubo un hombre malísimo, un hombre que estaba poseído por demonios, te aseguro. Se llamaba Antíoco Epífanes, que era descendiente de Alejandro Magno, fue uno de sus 4 generales. Fue descendiente de uno de sus 4 generales. Recuerda cuando Alejandro Magno murió, Alexander the Great muere, todo su reino de Grecia se divide en 4. Uno de esos 4 es, no me acuerdo el nombre del chavo este. La cosa es que de ahí sale un hombre que se llama Antíoco Epífanes. ¿Quién era ese hombre? Ese hombre quiso pelear al Imperio Romano y no pudo, lo derrotaron. Y de coraje, toda esa furia se regresa a Israel y la desata sobre el pueblo de Israel. ¿De qué manera? Bueno, sabemos que cuando llega mata un promedio de 80,000 personas, 80,000 judíos, y a otros 40,000 los vende como esclavos. De esa manera detestaba a la nación de Israel. No solo eso, les prohibió todas sus tradiciones, todas las fiestas que tenían. La fiesta del pan sin levadura, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de Hanukkah, que es de las luces, la fiesta del Año Nuevo, que es Yom Kippur.
Todo se los quitó, no más tradiciones, y ya no van a leer la Biblia, la Escritura en los sábados, que es el sábado, el día de descanso para ellos. Todo se los prohibió. No solo eso, les quitó la costumbre de circuncidar a sus hijos, a sus bebés, a los 8 días de nacido. Y mira, fue un hombre tan cruel que la historia nos dice que cuando descubría él que había nacido un bebé y a los 8 días, lo circuncidaron, lo que hacía era esto: ir y matar al bebé. Y se lo colgaba a la mamá en el cuello y la hacía caminar por las calles de Jerusalén a la pared más alta, y de ahí la aventaban a un precipicio a que se muriera con el bebé. De esa manera, era tan diabólico y sádico este hombre, que detestaba a la nación y los mató de esa manera. Lo peor que hizo fue esto: cuando llega al templo de Israel, lo desconsagra. ¿De qué manera? Bueno, en primer lugar, mete dioses falsos e implanta nuevas fiestas que eran orgías, donde a los sacerdotes del templo los sacaba y los ponía desnudos en la calle, y la gente, era humillante lo que les hizo. Se metió al templo de Israel, al templo del Dios de Israel. Y ahí en ese templo, el lugar del más santísimo, que es donde el sumo sacerdote ofrecía la sangre de una oveja, de un cordero, por los pecados del pueblo de Israel. Lo que hizo este hombre, Antíocos Epífanes, se metió y se llevó un puerco, el animal más despreciable y más impuro, uno de los animales más impuros para la nación de Israel. Agarra el puerco y lo pone ahí en la mesa y hace un sacrificio, y mata al puerco, saca la sangre y la avienta por todas las paredes del templo y desconsagra ese lugar. Y eso se refiere a esta frase que dice el profeta: la abominación desoladora, porque lo que hizo fue una abominación y desoló el lugar. Ya nadie podía entrar ahí. Esa fue la humillación más grande que se pudo haber enfrentado la nación de Israel, que su templo sagrado había sido desconsagrado por este hombre. Y cuando Mateo habla de esto, recuerda, Daniel estaba viendo en un futuro, que es cuando llegaron los romanos. Bueno, Jesús aquí nos está hablando en un futuro que es nuestro tiempo. Y a lo que se refiere este pasaje es lo siguiente. Dice el versículo 16, entonces, el 15 una vez más, checa. Por lo tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. A eso se refiere el pasaje. Los que conocen la historia van a entender esto. En un futuro, no ahorita en este año 2024, o tal vez, no lo sabemos, tiene que haber un templo. Van a construir un templo otra vez. Y ya ahorita están ellos, lo que es el pueblo de Israel, ya están listos para construirlo. Y dice el pasaje aquí, vas a ver lo mismo que vio Daniel, pero en estos días. Dice el versículo 16, entonces el que esté en Judea, huya a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Es decir, la gente que esté en Judea, cuando veas que el anticristo, porque aquí ya estamos hablando del anticristo, Mateo 24, cuando veas que él se meta al templo y que se proclame Dios, que es lo que hizo Antíocos Epífanes, cuando veas que haga eso el anticristo, ve la señal, la orden, no señal, es la orden. Corre de aquí, vete a las montañas, ni siquiera regreses a tu casa, porque lo que hizo Antíocos Epífanes en el pasado no se compara con lo que va a ser el anticristo en este siglo XXI. Corre a esconderte a las montañas, pero solamente los que estén en Judea. Ellos aparentemente dice el pasaje, no regreses a tu casa, ahí donde estás, corre hacia la montaña, porque en ese instante va a empezar una cacería increíble contra el pueblo de Israel. Y dice el pasaje más adelante, ahorita lo vamos a leer, como nunca antes se ha visto en toda la historia de la humanidad. Zacarías 13 nos dice que de cada 3 judíos, 2 van a morir, solamente uno va a quedar con vida. 2/3 de los judíos van a caer muertos. Pero checa esto, dice, los que estén en Judea, corran a las montañas porque ustedes se van a salvar. Espérate.
¿Qué va a pasar con los judíos que viven aquí en Estados Unidos de Norteamérica? ¿Qué va a pasar con los judíos que viven en México, que viven en Europa, que viven en el mundo entero? No les va a dar tiempo. El anticristo los va a perseguir y los va a encontrar y los va a destruir. A eso se refiere este pasaje. Mira, vamos a cerrar con esto y seguimos la semana que entra. Dice el 19, versículo 19. Mas hay de aquellas de las que estén encinta y de las que tienen crías en aquellos días. Oren, pues que su huida no sea en invierno ni en día de reposo. Aquí sabemos que le está hablando a los judíos porque ellos se preocupan por el día de reposo en sábado, no viajan en invierno. Es interesante esto, ¿eh? Muchos piensan que Dios le está hablando aquí a la iglesia. No, este pasaje va indicado, está diseñado para el pueblo judío. Ellos no viajan en sábado, en diciembre, digamos en lo que es invierno tampoco viajan. Y si viajan es porque tienen que, pero hace mucho frío. Y aquí dice el pasaje: oren para que su vida no sea en invierno ni en día de reposo. Checa el versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación. Es aquí donde se introduce la gran tribulación. Esta es la segunda parte. Los últimos 3 años y medio. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Ya checaste qué horrible va a ser esto? Esta tribulación que viene no se puede comparar con lo que pasó en los 40 durante la Segunda Guerra Mundial con Hitler, en el holocausto que hizo, que mató 6 millones de judíos. No se compara. Dice el pasaje, esa tribulación que viene en el futuro, nunca antes se había visto y nunca más se volverá a ver. Va a ser horrible. Y ahí le quiero parar porque quiero cerrar con una oración. Invitarte a ti. Todo esto que estamos leyendo viene en el futuro. Todavía no ha pasado. Pero estamos viendo las señales ya en este momento. Y mi pregunta para ti es esa. ¿Estás listo? ¿Are you ready? ¿Para aceptar y ver a Jesús? ¿O no lo estás? Porque lo vas a enfrentar, quieras o no quieras. Mucha gente dice, bueno, todas las religiones te llevan a Dios. En primer lugar, no estoy de acuerdo, pero digamos que sí, que todas las religiones te llevan a Dios. Ok, mi pregunta es esta. Una vez que esa religión te lleva a Dios, ¿qué pasa después de ahí? Porque la Escritura nos dice que, ¿sabes qué? Todos vamos a morir, todos lo vamos a enfrentar y va a haber juicio. Y si realmente todas las religiones te llevan a Dios, esa es mi pregunta. Ok, una vez que ese budismo te lleve a Dios, una vez que ese islam te lleve a Dios, ¿qué va a pasar después? Después de que lo conozcas, después de que lo enfrentes. ¿A dónde vas a pasar tu eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Porque ¿sabes qué? Creas o no creas, Él es el único Dios. Él es el único Dios que se atreve a profetizar el futuro por adelantado y pone sus credenciales en su palabra y dice, y si una de esas profecías no toma lugar, no me llames Dios porque no lo soy, porque soy un mentiroso. Pero no lo es. Pero si todas las profecías que toman lugar en su palabra y ya han tomado lugar, tal y como Él dice, y tú las estás viendo y no les haces caso, créeme, mi advertencia es la siguiente: no seas ignorante y no le pelees. Acéptalo como Señor y Salvador. Él tiene un plan perfecto para ti aquí en la tierra y también en el cielo. Pero tú tienes que aceptarlo, porque si no, te vas a quedar y te vas a enfrentar a todo esto. Vamos a cerrar con una oración. ¿Qué te parece? Vamos a pedir a Dios que entre a tu corazón, que tú lo aceptes y que Él te permita vivir con Él. ¿Sale? Una oración así de simple como la que voy a hacer. Padre, en este momento vengo ante tu presencia porque he fallado, porque soy pecador, porque he mentido, porque he robado. He quebrado tu ley, Señor, y soy culpable. Y en ese momento me arrepiento de todo lo que he hecho, Señor. Tú conoces mis pecados y te pido me perdones por ellos. Límpiame, Señor, y dame una segunda oportunidad para seguir caminando junto a ti. En ese instante, Padre, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y acepto que tú moriste en la cruz por mí, que pagaste por mis pecados. Ahora te suplico, Padre, que me llenes de tu Espíritu Santo y que me aceptes en tu familia como uno de tus hijos.
Dame fuerza y sabiduría para seguir caminando contigo todos los días de mi vida hasta que me llames a casa. Y mientras esté aquí en la tierra, Señor, ayúdame a ser un buen testimonio de ti para el mundo entero. Gracias, papi. Te acepto como mi Señor, mi Salvador, mi Redentor y mi gran amigo. Y te bendigo y te honro en el precioso nombre de Cristo Jesús, que es Dios y que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén. Si hiciste esta oración y la hiciste con fe, con honestidad, en ese instante Dios ya te escuchó y va a empezar a trabajar en ti. Ahora te invito a que te compres una Biblia. Consigue una Biblia. Empieza a leerla. Deja que Dios te hable a través de su palabra. Y tú platica con Él a través de tu oración. Así es como estableces una buena relación con Dios. Él te habla a través de su palabra y tú platicas con Él a través de tu oración. Y créeme que mientras hagas eso todos los días, vas a estar bien. Bueno, de antemano te doy gracias por haber estado conmigo. Espero que este estudio te haya abierto los ojos, que te haya dado algo nuevo, que fortalezca tu conocimiento y tu caminar con Dios. Si Dios nos permite, nos vemos la semana que entra para terminar la gran tribulación, todo lo que va a suceder. Y ahí le paramos porque va a ser el final de la serie En Marcha hacia Armagedón. Tal vez demos una clase extra, que es la segunda venida de Cristo Jesús, para ver cuál va a ser su reino. Pero eso vamos a debatir y hay que pensarlo para presentar la clase. De antemano, te doy gracias, que Dios te bendiga, que Dios te prospere este año. Y si Dios quiere, nos vemos aquí la semana que entra. ¿Ok? En el nombre de Jesús. Adiós, adiós.